Buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar la segunda parte de nuestro módulo de inmunohematología con la presentación de otros sistemas de grupos sanguíneos de importancia clínica, como son Kell, Duffy, KIT, MNS, P, Diego y I. El primer sistema que vamos a ver en el día de hoy va a ser el sistema Kell, que está muy asociado al sistema KX. Según la ISBT y su clasificación numérica, corresponde el Kell al número 6, el KX al número 19. Hacia el año 1946, Muro lo descubre al estudiar un caso de enfermedad hemolítica del recién nacido. Cabe recalcar que la gran mayoría de todos los antígenos y anticuerpos de importancia clínica que se han estudiado hasta el momento han sido a través de que puedan producir o no enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. El locus que controla los antígenos del sistema Kell, el gen Kell, se localiza en el cromosoma 7, es bastante complejo y polimórfico y hasta el momento posee 25 antígenos descritos. Son glicoproteínas que están bien desarrolladas al nacimiento y eso hace que la enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido, mediada por anticuerpos del sistema Kell, sea bastante agresiva y además que ataca células inmaduras y por lo tanto puede generar una anemia aguda en el neonato. El antígeno KX actualmente se clasifica en el sistema de la ISBT-19. Estudios bioquímicos revelan que los antígenos Kell y KX son estructural y funcionalmente diferentes. Por eso se desligaron y se estudian como dos sistemas diferentes. La sustancia KX parece ser esencial para la completa expresión de los antígenos Kell. Hay una especie de simbiosis en el cual, como la imagen lo refleja, en el cual las dos proteínas están muy cercanas en el glóbulo rojo y más que todo está relacionado que la proteína XK es importante para la expresión de los antígenos Kell. Dentro de este sistema, como también lo vimos en el RH, existen algunos fenotipos raros, como es el fenotipo K0 o el fenotipo Kell null. No poseen antígenos Kell, solo contienen sustancia KX, desarrollan anticuerpos a uno o a todos los antígenos Kell y poseen un anticuerpo que se le ha denominado anti-Q, anti-KU o anti-Kell 5. Que es importante recalcar sobre este Kell null, sencillamente que las personas no evidencian ningún tipo de antígeno y por lo tanto fácilmente se van a sensibilizar si es una mujer con un solo embarazo ante antígenos paternos, fácilmente se sensibilizan y pueden adquirir este anticuerpo anti-Q que va a reaccionar con todos los antígenos de importancia clínica del sistema Kell. El fenotipo Kell modificado, caracterizado por una expresión débil de antígenos del sistema Kell, en la mayoría de los casos es necesario hacer técnicas un poco especializadas de absorción y elusión para poder demostrar este tipo de antígenos en la membrana del glóbulo rojo en este sistema, en este fenotipo Kell modificado. También existe otro raro fenotipo que se llama el fenotipo McCloud. Tiene marcada disminución de los antígenos Kell y falta total de la producción de la sustancia KX y una gran cantidad de signos clínicos. El fenotipo McCloud existen una serie de circunstancias que generan ciertos fenómenos clínicos muy característicos de este, que desde luego lo describiremos con un poco más detalle en la parte teórica del curso. Los anticuerpos del sistema Kell
El antiquel es clínicamente el anticuerpo más significativo dentro del sistema. Para fortuna, la incidencia del antígeno en la población caucásica llega a un 10%. En nuestra población colombiana, en los estudios que hemos hecho, llega a un 4%. Así que una persona sensibilizada con el QEL tenemos un 96% de posibilidades de compatibilizar ese paciente o ese receptor. El antiquel es más, después del anti-D y del sistema RH, el de más importancia, es de naturaleza IgG, causa enfermedad hemolítica al recién nacido y reacción hemolítica transfusional tardía. El anti-K minúscula o chelano, también lo llamamos K2, según la tabla que ustedes observan acá, en su lado derecho, ha causado reacción hemolítica transfusional inmediatas y severas, ¿ya? Y por lo tanto, en los otros de importancia clínica que tenemos ahí descritos, están como el anti-CAPI-A, CAPI-A, CAPI-B, anti-JSA, anti-JSB, que tienen también importancia clínica. Antígenos del sistema KIT. El sistema KIT fue descubierto hacia el año 1951, igualmente en estudios de enfermedad hemolítica del recién nacido. Está clasificado como el sistema número 9 según la ISBT. Los antígenos son modificados por el gen HUD11 del cromosoma 18. Tiene dos antígenos especialmente de importancia clínica que son antígenos JKA, JKB, que también lo llamamos JKA, JKB. Son heredados por alelos codominantes y son antígenos de alta frecuencia. Así que una persona sensibilizada con alguno de estos dos antígenos, muchas veces no es fácil encontrar sangre compatible o tenemos que hacer muchas pruebas cruzadas para poder encontrar antígenos negativos. Son antígenos bien desarrollados en recién nacidos, presentan efecto dosis además. Los glóbulos rojos JK-AB negativos carecen de la proteína JK y tienen una característica bien especial que son más resistentes a la lisis mediada por urea 2 molar, que era una prueba que se hacía antes para medir la fragilidad osmótica en los glóbulos rojos. ¿Ya? Y por lo tanto, en algunas investigaciones se dieron cuenta que cuando estos glóbulos rojos que tienen alguna actividad biológica relacionada con la urea, en el mismo glóbulo rojo, presentaban una alta resistencia a esta concentración de urea, en la cual los glóbulos rojos normales que tienen antígenos KIT presentan lisis. Anticuerpos del sistema KIT, los anti-JKA y anti-JKB son difíciles de descubrir ya que son muy débiles, presentan el fenómeno anamnésico y se consideran sumamente peligrosos. ¿En qué consiste el fenómeno anamnésico? Está relacionado más que todo que son antígenos que una vez se generan, bajan a títulos indetectables y por lo tanto queda la memoria inmunológica. Una vez, quizás en un mes o 2 meses, el paciente puede regresar, el rastreo me puede dar negativo, pero si yo transfundo una unidad con el antígeno presente, pues va a haber una respuesta secundaria que es mucho más rápida y mucho más agresiva que una primosensibilización. A eso se le debe este fenómeno, a estos anticuerpos, y por eso son altamente peligrosos y corren el riesgo o se encuentran frecuentemente generando reacción transfusional hemolítica tardía. Son de tipo IgG, especialmente IG3, y pueden causar reacción hemolítica tardía, como les mencionaba, intravasculares agudas, o bien pueden ocasionar reacciones tardías más frecuentemente.
Los anticuerpos anti-KIT rara vez causan enfermedad hemolítica al recién nacido, un hecho que encontré en la literatura y en la tabla que tenemos en el lado derecho nos está mostrando más exactamente cuál es la frecuencia, sobre todo en caucásicos, que son las que más nos relacionan a nosotros. Nuestras poblaciones nos las relacionan más que todo con la población caucásica o los estudios que se han hecho en caucásicos y vemos como el JKA está en un 28% de incidencia, el JKAB en un 50% y el JKB en un 22% y vemos que el JKAB negativo son supremamente raros. Una de las maneras de poder superar o tener en cuenta o evitar el fenómeno anamnésico presentado por estos sistemas es siempre tener un historial de la sensibilización en nuestros receptores y en nuestros pacientes. Porque si ya presentó una sensibilización por estos antígenos, pues si yo tengo un registro histórico de la transfusional de estos pacientes, puedo fácilmente identificar con qué se sensibilizó anteriormente. El siguiente sistema que vamos a analizar está relacionado con el sistema DAFI. Según la clasificación de la ICBT, lo ubica en el sistema número 8. Tiene descritos especialmente actualmente 6 antígenos, pero los de importancia clínica siguen siendo el DAFI-A, que también se le denomina DAFI-1, y el DAFI-B, que también se le denomina DAFI-2. Un par de alelos codominantes que se localizan en el cromosoma 1 son los responsables de la aparición de los antígenos del sistema DAFI. Bioquímicamente los antígenos DAFI son glicoproteínas que pueden ser destruidas por enzimas tales como la ficina, papaína y tripsina, y además los antígenos DAFI-A y DAFI-A poseen una función bien interesante desde el punto de vista biológico, que son receptores para el parásito de la malaria, Plasmodium vivax, y también hablan del Plasmodium novoelexi, pero el novoelexi es de los monos. ¿Ya? Los individuos que son fenotípicamente DAFI-AB negativo tienen una resistencia natural a la malaria. Por lo tanto, esto es una característica bien interesante, sobre todo en poblaciones negras puras. En África aún se encuentran poblaciones entre un 68 y un 100% que pueden carecer de estos antígenos DAFI-A, DAFI-B. Por lo tanto, este tipo de poblaciones son resistentes naturalmente a la infección por Plasmodium malaria. Entonces, por lo tanto, es una condición bien interesante. También tiene algunas propiedades relacionadas como quimioreceptores. ¿Y esto en qué actúa? Generalmente en el desarrollo de las inflamaciones, también como mediando la producción son receptores de las quimiosinas que intervienen en todos estos procesos de la respuesta inmune y por lo tanto eso hace también muy importante este grupo sanguíneo. Los anticuerpos DAFI, quiero mencionarles que en la práctica son, para utilizar un término coloquial, son excelentes parceros. Lo que quiere decir es que pueden estar acompañando otros anticuerpos, por ejemplo, especialmente del sistema RH, y eso hace que se observen frecuentemente en individuos de raza negra y en pacientes politransfundidos. El anti-DAFI-A es mucho más común que el anti-DAFI-B y más probablemente causa reacción hemolítica transfusional o enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. El anti-DAFI-3 es un raro anticuerpo DAFI-A negativo, B negativo. En la parte teórica describiremos algunas de las otras características relacionadas
con el DAFI 4, 5 y 6. El siguiente sistema es el sistema MNS, clasificado en la ISBT como el sistema número 2. También intervino el doctor Lasteiner, quien descubrió el sistema ABO, como lo vimos en las anteriores clases. También estuvo en el descubrimiento de este sistema hacia el año 1927, el segundo sistema que se describe. Acordémonos que la ISBT nombra estos sistemas de acuerdo a la aparición. Existe alguna controversia relacionada con estos sistemas MNS, porque en un principio se pensó que los anticuerpos que generaba este sistema pues no tenían mayor importancia clínica, porque eran anticuerpos fríos. Pero hoy sabemos que no solamente produce anticuerpos fríos, sino que además produce anticuerpos calientes, y se ha llegado a la conclusión que si son anticuerpos que se detectan en fase CUMS o en caliente y son IgG, generalmente son de importancia clínica. Actualmente se han descrito 38 antígenos. Los antígenos M y N son alelos codominantes que se unen estrechamente a los antígenos S y S, y que también son codominantes, siendo el cromosoma 4 el que contiene estos genes. La glicoforina A y la glicoforina B son básicamente las dos estructuras proteicas en que se van a evidenciar estos antígenos. Acordémonos que este tipo de proteínas, básicamente las cianoglicoproteínas, son las responsables de la electronegatividad del glóbulo rojo. Estos antígenos unidos son heredados por un modelo complejo similar al sistema RH. El MS y la unión NS es más común que la unión M mayúscula, S mayúscula y N mayúscula, S mayúscula. Los antígenos MN y S muestran efecto dosis y son susceptibles al tratamiento con enzimas proteolíticas, al igual que presenta el sistema DAFI anteriormente visto. El antígeno U es un antígeno de alta incidencia no observado en individuos que carecen de los antígenos S y S. Es decir, el descubrimiento del anti-U, se dieron cuenta que las personas que tenían este anticuerpo contra el antígeno U eran porque carecían de los antígenos S mayúscula y S minúscula. Y ahí fue cuando se le dio esta denominación. Hablemos otro poquito sobre los anticuerpos de este sistema MNS. El anti-M es predominantemente IgM y puede ser un anticuerpo natural. Puede generarnos discrepancias en el grupo inverso. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué puede generar discrepancia en el grupo inverso? Por una sencilla razón. Las células que nosotros utilizamos en el grupo inverso, ya sea células A, B, A1, A2, B u O, generalmente pertenecen a donantes, personas como nosotros que donan, pero a casas comerciales donde van a estabilizar estas células y de regreso nos las venden a nosotros para hacer el grupo inverso. Además de tener la característica de grupo sanguíneo A, B, A1, A2, B y O, también exhiben en su membrana del glóbulo rojo todos los otros antígenos. Si yo tengo un anticuerpo IgM de tipo frío y mis células, alguna o cualquiera de ellas, tiene el antígeno M, pues va a reaccionar, porque generalmente lo hacemos a temperatura ambiente. Esa es la forma como nos generan muchas veces discrepancia en grupo inverso por grupo frío, por anticuerpos fríos. Hay casos donde el anticuerpo es de naturaleza IgG, los anti-M, que reaccionan fuertemente a 37 grados o en fase CUMS y deben considerarse que son clínicamente significativos. El anti-N es
muy raro y tiene una reactividad similar al anti-M desde el punto de vista antigénico, actuando como una crioglobulina débil y tiene escasa trascendencia clínica. Es decir, es mucho más frecuente encontrar antisensibilizaciones por el antígeno M que por el N. El anti-S minúscula y anti-S mayúscula normalmente aparecen tras una inmunización eritrocitaria debido a transfusiones previas y o embarazos. Normalmente son de tipo IgG y reaccionan mejor a 37 grados y en fase CUMS. Todos son capaces de causar reacción hemolítica transfusional retardadas y enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. Quiere decirles que la anti-S minúscula, anti-S mayúscula son bastante agresivos y hemos encontrado algunas reacciones mediadas por estos anticuerpos que nos pueden causar problemas desde el punto de vista clínico. En su tabla a la derecha podemos ver algunas frecuencias relacionadas con, más que todo en blancos y negros, pero yo quiero llamar su atención que muchas veces hay que hacer estudios en nuestras poblaciones para poder establecer la verdadera, porque yo he tenido casos en los cuales pacientes sensibilizados con un antígeno M he realizado hasta 60 pruebas cruzadas para poder compatibilizar o encontrar al menos una unidad en estos pacientes, lo cual nos puede indicar de que la frecuencia de estos antígenos sea un poco mayor, o sea, en nuestros medios. El siguiente sistema que vamos a abordar se llama el sistema P y está relacionado en la ISBT como el sistema número 3. Fue escrito también por el doctor Lasteiner y Levin en el año 1927. Los antígenos del sistema P son P1, P y PK. El producto del gen silencioso P, por eso lo tenemos entre comillas, la ISBT solo reconoce el antígeno P1 como componente de este sistema, siendo el P2 la ausencia del P1. El P y PK los clasifica dentro de otro sistema que lo llama el sistema globósido. Pero en fin, están los dos totalmente relacionados. Desde ese punto de vista que genera un poquito de confusión lo que es el P1, el P y el PK, lo más importante es analizar los anticuerpos que se pueden generar en el sistema P. Los anticuerpos son casi siempre naturales, tipo IgM, y más raramente IgG. El anticuerpo del fenotipo P solo, ¿ya?, puede generar anti-P, anti-P1 y anti-PK. En el pasado se le denominó, y aún lo seguimos denominando, un anticuerpo como anti-TJA. Es un anticuerpo de naturaleza IgG, hemolítico y muy peligroso en transfusión sanguínea. Puede generar fenómenos, las personas, sobre todo mujeres en edad fértil, que pueden tener este anticuerpo, pueden generar fenómenos de abortos. El auto-anti-P es de naturaleza IgG y es una hemolicina bifásica. También se le ha denominado como la hemolicina bifásica de Donald-Lasteiner, relacionados con algunos fenómenos hemolíticos en frío y en caliente. ¿Por qué? Porque es una hemolicina que se fija en frío cuando la persona se expone a temperaturas bajas, pero viene a actuar en caliente. Por eso es una hemolicina bifásica. Está descrita en algunas enfermedades como es la sífilis terciaria y está descrita también en algunas virosis que nos pueden generar este tipo de anti-P, que es interesante tenerlo en cuenta en estos fenómenos hemolíticos, sobre todo en personas que se exponen a temperaturas bajas y presentan
destrucción de sus propios glóbulos rojos. Por eso está catalogado ahí como un autoanticuerpo. Tenemos algunas frecuencias en su tabla del lado derecho y por lo tanto relacionadas con en nuestras poblaciones caucásicas más que todo, y algunos de los anticuerpos que se pueden generar con presencia o ausencia generalmente de estos antígenos. El sistema Diego, relacionado en la ISBT como el número 10, fue descubierto en 1956 en Venezuela, involucrado en un caso de enfermedad hemolítica del recién nacido, pero está relacionado con una tribu, especialmente en Venezuela. Quiero comentarles que tanto en Venezuela como en Perú se han encontrado tribus en las cuales hay una altísima incidencia de este antígeno Diego A, en el cual para la mayoría de las poblaciones es un antígeno de baja incidencia. Generalmente están relacionados 4 antígenos de 21 que se han descrito de este sistema. El Diego A, el Diego B, WRA, WRB, tienen contraposición. Uno de ellos es de baja frecuencia y el otro es público, con determinantes antigénicos de alta frecuencia que se ven incrementando cada día por la aparición de nuevos antígenos. ¿Dónde radica la importancia clínica de los sistemas Diego? Está relacionado más que todo con la sensibilización y la generación del antidiego A y el antidiego B. Son raros anticuerpos que se han asociado a casos severos de enfermedad hemolítica del recién nacido especialmente, pero no producen reacción o no están descritas reacciones transfusionales hemolíticas. El anti-WRA es un anticuerpo relativamente frecuente. Frente a un antígeno de muy baja frecuencia se ha visto involucrados en casos de reacciones hemolíticas transfusionales y en casos severos de enfermedad hemolítica del recién nacido. En la imagen que vemos en su parte derecha vemos que los antígenos Diego se pueden evidenciar precisamente en una proteína multipaso que nos va a permitir hacia esta parte, hacia el exterior, donde se van a expresar estos antígenos del sistema Diego. Desde el punto de vista del estudio del Diego, se hace muy importante en nuestros países, en Latinoamérica, sobre todo, el poder que las células de paneles de células de rastreo o de identificación de anticuerpos puedan tener estos antígenos, al menos el Diego A, que como vemos tiene incidencia en Venezuela. En el Perú es aproximadamente un 24% de la población lo expresa en el Perú. En Brasil también se ha encontrado, lo mismo que en Chile, en algunos estudios particulares. Por lo tanto, esto nos da a pensar de que no tenemos estudios relacionados en nuestro país, en Colombia, por lo tanto nos llama la atención a que debiéramos de estudiarlo para ver cuál es nuestra frecuencia. En algún escrito que estuve mirando precisamente para la preparación de este diplomado, encontré que nuestros ancestros nativos, los chibchas, no expresaban este antígeno, según algunos estudios relacionados antropológicos. Entonces, de pronto eso hace que la frecuencia en nuestro país sea menor. El sistema II está clasificado, I mayúscula, I minúscula, está clasificado número 27 en la ISBT, está relacionado con los sistemas Abeo-Lewis
por su estructura bioquímica. Los antígenos sí presentes en toda la población adulta sana, 99.9%. Los antígenos sí minúsculas solo se encuentran en los recién nacidos. El anticuerpo anti-I se encuentra normalmente como un autoanticuerpo IgM, IgG, como al anticuerpo en el suero de individuos con un raro fenotipo I minúscula A negativo, I mayúscula negativo y minúscula positivo. Y también relacionado en la presencia de algunas personas con algunas anormalidades, sobre todo hemato-oncológicas, este anti-I minúscula. El anti-I minúscula es un raro anticuerpo frío en tipo IgM activo a bajas temperaturas en enfermedades del sistema retículo endotelial y en la mononucleosis infecciosas. En algunos pacientes puede causar una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, este anti-I minúscula. Cabe mencionarles un par de aspectos bien importantes para tener en cuenta. Y está relacionado que el anti-I es el principal autoanticuerpo que se genera en los fenómenos autoinmunes. Por lo tanto, eso hace que siendo un antígeno público, eso hace que la compatibilización en un momento dado de estas personas que presentan este autoanticuerpo sea muy difícil de compatibilizar y sea necesario realizar algunas técnicas para poder retirar esos autoanticuerpos y evidenciar si solamente existe autoanticuerpos o hay mezcla con aloanticuerpos que hace muy peligroso. Pero esto lo vamos a describir más adelante en algunas de las charlas donde tocaremos este tema del manejo de los fenómenos hemolíticos. Ya nos vemos seguidamente, estimados alumnos.